¿Trajeron para anotar? ¿Están listos? ¿Sí? Se miran entre ellos. Em, para los que se están incorporando al Ministerio de Hombres, al grupo, lo que hacemos una vez al mes, tenemos esta reunión y vamos a estar leyendo este libro durante el año y los solteros se integran también a la lectura del libro. Para el mes que viene vamos a leer el tercer capítulo y siempre es esta dinámica. Tomamos un ratito, compartimos sobre el libro en los grupos y después nos juntamos todos y vamos a estar este año tratando el tema del liderazgo del hombre en el hogar. Entonces los temas se van a complementar súper bien. Así que déjenme orar. Tomamos un ratito ahora para compartir un tema juntos y espero que pueda ser de edificación. Oremos. Padre, gracias por darnos la oportunidad de encontrarnos hoy, esta noche, con este grupo de hombres y tomar estos momentos para crecer, para estimularnos unos a otros, para escuchar tu voz y seguir avanzando como hombres en el llamado que tú nos has dado en nuestro hogar y en la vida de la iglesia. Señor, te pido por cada uno de los hombres que están hoy acá. Te ruego que en tu gracia tú nos concedas poder crecer para que nuestras vidas te lleven gloria a ti y que en el hogar donde tú nos has puesto podamos reflejar a Cristo como el Salvador de la iglesia y así nosotros para nuestra familia. Así, Señor, como tú nos has equipado para guiar, proteger, proveer, que podamos ser líderes fieles en casa y también para tu iglesia. Y aún para los hombres que todavía no están ocupando ese rol, te pido que tú les prepares para esa función y que permitas que puedan seguir en estos pasos y que puedan convertirse en hombres eh, que tú uses grandemente para formar eh, hijos que te amen, que te teman, para guiar a sus esposas eh, a crecer, a tener victoria con el pecado, a poder también, Señor, tomar un lugar en la vida de tu iglesia y modelar para otros lo que es ser un hombre tal como tú nos diseñaste. Y, Señor, te pido que estos momentos sirvan para seguir estimulándoles en este camino y este llamado. Te ruego, Señor, que me ayudes a poder expresar tu verdad de forma clara y que tu Espíritu obre en nuestros corazones para aplicarla y dar crecimiento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el mes pasado arrancamos con una introducción y les conté que íbamos a empezar a hablar sobre el rol del hombre en el hogar. En realidad, la intención que tengo es tomar el pasaje de Primera de Timoteo 3 y ver las características de un hombre maduro y ayudarles a pensar en cada una de estas características y esperando que el Señor les ayude a crecer a todos. Ahí en 1 Timoteo 3 tenemos la descripción de lo que debe ser un anciano en la iglesia, pero la razón por la que este hombre debe ser todo esto es porque él tiene que ser el modelo para todos los demás. Y todos los hombres de la iglesia tienen que mirar esa lista como una referencia de hacia dónde deben estirarse. Y más allá de que llegues a ser un anciano o no, sería hermoso que lo desees. Pablo dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Y aun si el Señor no tuviera eso para tu vida, este es el patrón, esta es la referencia.
Y vamos a estar tratando todos estos temas, pero en la reunión de ancianos, cuando evaluábamos de qué hablar este año en el Ministerio de Hombres, lo que decidimos fue enfocarnos en uno, pasar todo el año tratando este tema, y el que vamos a tratar es este, que gobierne bien su casa. Ahí en la charla con los ancianos, uno de los temas que surgió fue pensar en cuántos de ustedes no tuvieron un patrón bíblico a quien imitar, o sea, no crecieron en un hogar que estaba guiado bíblicamente. Entonces, una cosa es escuchar y saber principios, pero otra cosa es tener que aplicarlos. Y muchas veces hay temores, hay inseguridad. Y lo que dijimos fue, vamos a pasar este año hablando sobre el hogar cristiano y hablando sobre el rol del hombre en el hogar cristiano, tratando de ser lo más prácticos que podamos y ayudando a los hombres a tener un cuadro bíblico y empujarles a asumir su rol en el hogar. Y bueno, hay hombres solteros acá y esto también es para ustedes, porque aunque vamos a hablar del hogar y vamos a hablar de cómo funciona el hogar como Dios lo diseñó y cuál es el rol del hombre en ese hogar, esto en realidad es más que solamente la familia. Este es el diseño de Dios para el hombre. Vos fuiste creado para esto. Es parte de tu llamado dentro de la masculinidad bíblica. Porque, claro, el hogar es como el lugar donde uno practica y uno aprende lo que va a tener que vivir en el ámbito de la iglesia. Por eso es que aparece ahí en 1 Timoteo esto como un requisito para ser un anciano en la iglesia. Porque la vida de la iglesia se parece muchísimo a la vida de una familia. Hay muchas relaciones que Dios hace con la familia y es más, Dios diseñó la familia de sangre como una sombra de lo que Él planeó para la iglesia. Entonces, si vos querés ser útil en la obra del Señor como un hombre espiritual, como un hombre que pueda liderar en la iglesia, vos tenés que aprender estos principios, porque esto es tu rol, de esto se trata. Pastorear es ser como un papá para la vida de la familia, como un esposo en la casa. Este es un cuadro claro que vos podés ver como una referencia de qué significa guiar a otros en la vida del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es para todos. Todos tenemos que aprenderlo y crecer. Aún te digo, un hombre espiritual va a aspirar a poder tener todas estas cualidades y va a entender que el matrimonio es el diseño de Dios. Y la forma en la que todos tendríamos que pensar es, yo fui creado para el matrimonio. Ahora, claro que Dios tiene propósitos especiales y la soltería es una forma en la que Dios va a usar de una forma especial a hombres en la vida de la iglesia. Pero creo que todo esto va a estar en tu radar también en ese sentido, ¿no? Vos te estás preparando para el matrimonio, hombres jóvenes que están pensando en el futuro. De esto quiero hablar. Así que vamos a pasar todo el año hablando de esto. Yo les voy a compartir después un archivo ahí en el grupito donde hay una guía de estudio y va a haber tareas cada semana. Hoy vamos a hablar sobre el primer tema, que lo titulamos Guiando a la familia a estar centrada en Cristo. Un hogar centrado en Cristo es el tema que vamos a estar estudiando. Cuando pensamos en el estado de las familias hoy, creo que no es difícil ver cuán lejos está la familia de lo que Dios planeó para la familia. Y todo lo que el pecado ha causado y todo el daño que ha hecho y la segmentación de la familia y el egoísmo en la familia y la desvirtuación de los roles en la familia, todo esto ha traído un caos tremendo. Vos has crecido en ese entorno. Y poder revertir eso y poder entender el diseño de Dios para la familia
no es algo que sucede automáticamente en el momento de tu conversión. Vas a tener que trabajar arduamente para poder vivir tal como Dios diseñó el hogar. Y no necesito convencerte de esto, porque todos los que estamos acá casados sabemos que nuestros hogares están lejos de ser todo lo que Dios desea para un hogar cristiano. Si somos honestos, todos cargamos con una conciencia que nos acusa constantemente, que nos muestra las falencias, que nos muestran nuestras limitaciones. Y entonces todos necesitamos avanzar en esa dirección. Necesitamos como hombres saber que el funcionamiento de nuestro hogar es principalmente nuestra responsabilidad. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es que vos, como un hombre capacitado por Él para esta función, tomes el liderazgo de tu familia y vos lleves la responsabilidad de hacer funcionar tu familia de acuerdo a las dinámicas que Dios planeó para un hogar sano, para un hogar que va a tener esas dinámicas que van a permitir que ese hogar avance, que ese hogar madure, que ese hogar cumpla con el llamado que Dios le dio a cada uno en ese hogar. Todo eso es tu responsabilidad. Que tu esposa pueda vivir es su llamado, que tus hijos puedan vivir su llamado y que juntos puedan vivir como una familia cristiana de acuerdo al diseño bíblico. Eso es tu responsabilidad. Ahora, Dios lo hace y es su gracia obrando, pero vos tenés que abrazarlo como tu rol. Y para eso estamos acá. Estamos para ayudarte. Estamos para instruir, para guiar, para dar los principios bíblicos y juntos avanzar. Porque como dije al principio, ninguno de nosotros estamos donde nos gustaría estar. Ninguno de nosotros mira su matrimonio y su familia y dice, estoy en el punto ideal de nuestra vida matrimonial y familiar. Todos vemos la distancia que falta recorrer. Y entonces avancemos, vamos a ir en esa dirección. Quiero responder una pregunta en este estudio. Cuando hablamos de un hogar centrado en Cristo, para muchos de ustedes, como decía, ustedes no han visto de cerca un hogar cristiano, como para poder comparar tu hogar y saber cómo debería verse un hogar cristiano. Así que esta es la pregunta que quiero responder. ¿Cómo se debería ver un hogar cristiano? Creo que como no lo has visto, muchas veces se generan en tu mente ideas equivocadas de lo que es un hogar cristiano. Y acá va a ir el primer punto. En el hogar cristiano se lucha con el pecado. En el hogar cristiano se lucha con el pecado. Un hogar cristiano no es un lugar de calma, armonía y alegría constante. Si vos te imaginaste que un hogar cristiano va a ser un lugar donde todo va a ser paz, armonía, amor y servicio mutuo, entonces más vale que cambies de opinión. Porque el hogar cristiano es un lugar donde va a haber mucho pecado. Hay mucho pecado porque conviven pecadores que se lastiman mutuamente. En un hogar cristiano hay niños rebeldes. Hay padres que explotan en ira a veces frente a la rebeldía de sus hijos. Hay esposos egoístas que se frustran con sus esposas porque no le dan lo que ellos están queriendo. Hay toda clase de situaciones. Entonces, si en un hogar cristiano está todo esto, y te digo, yo crecí en un hogar cristiano. No fue un hogar perfecto, fue un hogar cristiano, con todas las letras. Tenía padres piadosos, temerosos de Dios, que
que entendían principios bíblicos y los practicaban de la manera que podían practicarlos y los que iban madurando y aprendiéndolos. Y el Señor usó esas dinámicas para que la familia madurara y creciera, y acá estoy, por la gracia del Señor. Y te puedo asegurar que mi hogar fue un hogar cristiano y yo aspiro a poder reflejar lo que fue mi hogar, pero mi hogar vivió todas estas cosas. Aparte de todos los recuerdos hermosos que tengo de mi hogar, yo tengo una idea realista de lo que es un hogar que busca honrar al Señor. Ahora, tal vez te choca esto un poco porque vos decís, bueno, pero la gente de ahí afuera que no tiene a Cristo, ellos también van a pecar y sus pecados van a ser parecidos a los que nosotros vamos a tener. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un hogar cristiano y un hogar no cristiano? Si en el hogar cristiano están todas estas cosas, si en el hogar cristiano también hay enojos, hay maltratos, hay, hay egoísmo, ¿por qué? Bueno, sí hay una diferencia. Un hogar cristiano no es igual a un hogar sin Cristo, pero no tiene que ver con que no está el pecado, sino que tiene que ver con cómo vamos a lidiar con el pecado, cómo vamos a entender el pecado y qué vamos a hacer con el pecado. Entonces, hoy hablamos y en los grupitos se trató el tema del pecado, ¿no? Y se trató esto de la importancia de poder verme como Dios me ve y ver la bajeza de mi pecado y la gravedad de mi pecado. Bueno, de esto mismo te estoy hablando. Como un líder de tu hogar, vos tenés que reconocer que un hogar cristiano es un hogar donde va a haber mucho pecado. En muchos momentos, y va a sacar, va a haber muchas situaciones que lo van a exponer como nunca lo imaginaste. Cuando yo me casé y empecé el matrimonio, viví lo que muchos se dieron cuenta, y es empezar a ver que de tu corazón salían muchas cosas que nunca te habías dado cuenta antes. Y el matrimonio va a dar muchas oportunidades para ver que sos el primero de todos los pecadores, ¿no es cierto? Como lo estábamos viendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia, decíamos, es lo que vos entendés del pecado. ¿Cómo tenés que entender la realidad del pecado en tu familia? Bueno, tenés que saber algo de la teología del pecado. Y hay 3 principios que te van a ayudar a interpretar la situación de tu hogar, para que no te frustres y te desalientes y pienses en abandonar todo y pienses es todo una farsa, ¿no es cierto? Porque yo me convertí, yo estoy haciendo lo que se supone y siguen pasando todas estas cosas. Tenés que entender correctamente el pecado. Y hay 3 principios. En primer lugar, tenés que pensar que el Evangelio habla de la salvación pasada de la condena del pecado, de la salvación presente del poder del pecado y de la salvación futura de la presencia del pecado. Por la gracia de Dios, todos los que se vieron perdidos y vieron a Cristo y esa cruz como la única esperanza para su salvación, por la gracia de Dios, en el momento en que creyeron, ellos fueron justificados una vez y para siempre. La justicia de Cristo, su vida santa y perfecta, ahora es transferida y es aplicada a este pecador que creyó. Y Dios lo ve ahora como si estaría viendo a su hijo mismo,
con el mismo agrado, porque la justicia de Cristo está en él. Y eso ya pasó. Y es definitivo. Y no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, no importa la gravedad del pecado, no importa la situación que estés enfrentando, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En segundo lugar, el Evangelio nos habla de una victoria del poder del pecado. Y esto nos muestra que el pecado sigue estando en el creyente. Aunque Jesús te perdonó todos tus pecados y no vas más al infierno por tu pecado, el pecado sigue estando. Sigue estando igual que el día anterior. Entonces vos de repente escuchaste el Evangelio, respondiste al Evangelio y en ese momento vos fuiste hecho justo. Pero vos te volvés a tu casa y seguís arrastrando todos los pecados que antes estaban en vos. Todos. En ese sentido, ahora lo que comienza es una batalla, es un proceso de santificación. Y Dios lo que dice es que Él te ha equipado para esa batalla. Él te dio una nueva naturaleza con nuevos deseos y Él puso a su Espíritu Santo que obra a través de diferentes herramientas para guiarte a vencer ese pecado. Entonces el Espíritu Santo va a usar la palabra, va a usar las circunstancias, va a usar al pueblo de Dios, va a usar la iglesia en la que vos estás, va a usar tu relación con tus hermanos. El Espíritu Santo va a usar todo esto para guiarte en esta batalla y darte victoria, una por una, sobre todo ese pecado. Entonces, cuando vos estás en el medio de toda esa batalla y todo ese pecado que estás viendo en tu familia, hay algo que tenés que recordar. La justicia de Dios ya está instalada en aquellos que hemos creído en el Evangelio y el poder de Dios está obrando y hay una victoria real que podemos tener sobre el pecado. Y hay una esperanza. La esperanza es la victoria final, la libertad final del pecado cuando esta vida termine y entremos en la gloria y ya no haya más relación con el pecado. Así que esto es lo que vos entendés del pecado. Entonces no te sorprende encontrarte en tu hogar en medio de todo este pecado. Porque esto es consistente con tu teología. Vos estás en medio de todo este pecado porque el viejo hombre sigue estando en vos y en tu esposa. Y si tus hijos no son salvos, ellos todavía no han sido justificados, ellos son esclavos del pecado, es lo que esperarías de un pecador, ¿no? Y no hay poder sobre el pecado y esto es lo que va a pasar. Así que tu teología te confirma esto, pero te guía también en la dirección a donde debes avanzar. Porque volvemos a la misma pregunta. Si los mismos pecados que pasan en la casa de un creyente pasan en la casa de un inconverso, entonces, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué hay de distinto? Bueno, hay tres cosas que son distintas. Aunque el mismo pecado, vos escuchás los gritos en la casa del creyente y escuchás los gritos en la casa del inconverso. ¿Sí? Vos ves la misma situación y vos decís, ¿y entonces qué cambió? Hay tres cosas que cambian cuando un hogar es un hogar cristiano. Acá van. En primer lugar, en un hogar cristiano, los creyentes admiten su pecado. En primer lugar. Los creyentes entienden la realidad del pecado, entonces esperan el pecado y como lo esperan, están listos para responder al pecado cuando el pecado aparece. Los creyentes no tratan de disimular el pecado, excusar el pecado, ocultarlo, culpar a otros por el pecado, o al menos no deberían. Sino que la vida del creyente, en vez de tratar de aparentar una vida perfecta, tiene que ver con
enfrentar cada uno de esos pecados que se van manifestando día a día. Entonces, el creyente, a diferencia del inconverso, no trata solamente con la estética, con la apariencia, sino que trata con la realidad del pecado. Trata con el corazón, con las motivaciones. Y para hacerlo es pronto, ¿no es cierto?, para exponerlo y para tratarlo. En un hogar cristiano se debe poder confesar el pecado y, por lo tanto, prepararnos para el arrepentimiento bíblico. Arrepentimiento bíblico, sí. No, estamos en el punto 1 todavía. ¿Sí? Ellos admiten su pecado, ¿no es cierto? ¿Cómo lidiamos con el pecado? Lo reconocemos, lo admitimos, ¿no? Lo confesamos y nos preparamos para arrepentirnos. El arrepentimiento bíblico no es solamente un dolor por la consecuencia del pecado, sino que es un odio hacia el pecado mismo. Entonces, el arrepentimiento bíblico me va a llevar a ser práctico en la lucha contra el pecado. La confesión lo que hace es exponerlo y entonces me prepara para poder mostrar el celo, la diligencia y el esfuerzo que voy a poner para que este pecado muera en mi vida. Y esto puede pasar en un hogar de un cristiano, pero no puede pasar en un hogar no cristiano. Porque en el hogar no cristiano no hay dolor por el pecado, no hay odio por el pecado. Todo es pecado, solamente egoísmo. Entonces, esto es distinto en un hogar cristiano. En un hogar cristiano vos ves a los creyentes en ese hogar ser honestos con su pecado, estar dispuestos a lidiar con el pecado. Entonces, en un hogar cristiano, lo que no debería pasar es: ¿cómo pudiste? Esa reacción, ¿no es cierto?, que viene de una actitud incorrecta hacia el pecado, donde no vemos lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, que el pecado es parte de la experiencia del creyente también, y que justamente que el pecado se exponga va a dar la oportunidad para lidiar con ese pecado. Y en vez de escandalizarnos con el pecado, y entonces así enseñarles a todos que el pecado no debería estar, y entonces enseñarles a todos que lo que hay que hacer es disimular el pecado, en realidad lo que vamos a hacer es tratar con el pecado bíblicamente. Es no apañar el pecado, pero sí entender la realidad del pecado y ponerme al lado para acompañar en la lucha con el pecado. Entonces, los creyentes admiten su pecado en un hogar cristiano. En segundo lugar, los creyentes saben qué hacer con su pecado. A diferencia de un hogar donde un inconverso sin Cristo es esclavo de su pecado y están cegados completamente. No ven la dimensión del pecado, no ven la condición en la que están y mucho menos pueden encontrar un camino de salida para eso, ¿no? No tienen discernimiento, no conocen la verdad de las Escrituras, pero en un hogar cristiano hay pecado, pero ese pecado no solamente se reconoce, sino que ahora están las herramientas en este hogar cristiano para tratarlo. Hay muchísimas herramientas que el Señor puso en el hogar para poder lidiar con el pecado. Vamos a estar estudiando en las próximas semanas más de estas herramientas. Pero esto es lo que hace la diferencia. No importa lo grave o doloroso que pueda ser el pecado, la Biblia tiene las herramientas para enfrentarlo. Y en un hogar cristiano puede haber esperanza en cualquier situación porque el Señor ha equipado al creyente con las Escrituras que nos pueden hacer sabios, que
pueden guiar todo el proceso de santificación de cualquier punto de partida. La Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en un hogar cristiano están las herramientas para tratar el pecado y para vencer el pecado. Y en tercer lugar, en un hogar cristiano, los creyentes progresan en su victoria sobre el pecado. Entonces, sí hay diferencia. Si bien hay pecado en los dos, en un hogar cristiano y en un hogar no cristiano, la forma como lidiamos con el pecado es distinta. Y por lo tanto, la Escritura muestra un cuadro de cómo se debería ver un hogar cristiano que representa a personas madurando, a personas venciendo el pecado, abandonando el pecado. Es como la ley de la vida humana. Cuando hay vida, hay crecimiento. De la misma manera, en la vida espiritual, cuando hay vida espiritual, eso se va a reflejar en crecimiento. Yo decía al principio, todos vemos una gran brecha entre donde estamos y donde deberíamos estar. Pero un hogar cristiano debería poder mirar atrás y ver que no estamos donde solíamos estar. Y aunque el pecado sigue estando, y el pecado es serio, y el pecado lo odiamos, y el pecado sigue afectando nuestras vidas, pero la obra del Espíritu Santo está obrando de tal manera que esa batalla va produciendo fruto y va habiendo victoria gradual. Entonces, el hogar cristiano es un lugar en donde personas pecadoras enfrentan los problemas de un mundo pecador. Sin embargo, lo enfrentan con los recursos de Dios. En ese hogar viven pecadores, pero vive también el Salvador, que no tiene pecado, y eso es lo que hace la diferencia. Viven pecadores en este hogar, ¿sí? Pero este hogar ha sido alcanzado por el Evangelio, que nos guía en ese proceso de santificación, que nos enseña a cómo lidiar con el pecado. Y ahí 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esto es lo que Dios se propone hacer con nuestras vidas, con nuestro hogar. Esta es la forma en la que Dios espera obrar en tu vida. Entonces, la forma en la que se debe ver un hogar cristiano es, en un hogar cristiano hay pecado. Ahora, déjame darte dos conceptos más. En este hogar cristiano se lucha con el pecado, como recién explicábamos, y se lucha para la gloria de Dios. En este hogar hay un objetivo que va más allá de lo que antes fue el objetivo. Si vos te convertiste con un hogar ya constituido, tu hogar ahora no solamente incluye nuevos ingredientes, tu hogar tomó un rumbo totalmente distinto. Tu hogar apunta a un objetivo distinto. ¿Y cuál es el objetivo de ese hogar? Bueno, no sos vos, no es el beneficio de ese hogar. El objetivo final de este hogar tiene que ver con Dios y sus propósitos. Porque Dios creó este hogar. Y Dios creó este hogar para que este hogar pueda reflejar lo que Él es. Y que este hogar sea un instrumento para sus propósitos en el mundo. Así que todo en este hogar apunta a esto. Y esto es lo que mueve todo lo que se va a hacer en este hogar. Esta es la razón por la que vamos a luchar con el pecado. Porque aunque luchar con el pecado muchas veces no parece el camino más fácil, aunque luchar con el pecado no va a ser algo que elegirías si tuvieses en mente solamente funcionar como matrimonio, ahora hay otra cosa que te está empujando. Vos has sido salvado con un nuevo fin y un nuevo propósito. Entonces, la salvación de todos los que están en ese hogar
y la santificación de todos los que están en ese hogar tienen como meta final la gloria de Dios, que Dios sea exaltado, conocido a través de este hogar. Entonces, em, eso es lo que te va a permitir tomar tu rol en este hogar y abrazar el rol del liderazgo con toda la dificultad que eso representa. Y cuando vos querrías alejarte y dejar el hogar a la deriva, es esta razón la que te empuja a seguir avanzando. Es pensar en el Dios que te salvó y cómo Dios va a ser glorificado en ese hogar. En segundo lugar, entonces se lucha con el pecado primero para la gloria de Dios y se lucha con el pecado con esperanza. Porque la lucha con el pecado no va a ser fácil. Tal vez en el hogar donde vos estás hoy, este hogar ha sido afectado profundamente con el pecado, con tu pecado o con el pecado de otras personas en ese hogar. Pero en la vida del creyente, cuando nosotros vivimos la vida de la familia, no la vivimos con resignación, no la vivimos solamente soportándola, la vivimos con gozo porque en medio de la dificultad hay una esperanza que nos mueve. Y es que el Señor nos ha equipado para lidiar con cualquier situación que el hogar presente. Hay una promesa ahí en Primera de Corintios 10:13 que dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Vos podés decir: Matías, pero vos no conocés a mi esposa. O Matías, vos no sabés cuánto daño yo mismo he causado en esta familia. No hay esperanza para mi hogar. Mi única esperanza, ¿no es cierto?, es subsistir. Jamás podría vivir de acuerdo a este diseño bíblico para el hogar. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Dios te ha llamado a tomar el rol en el hogar que hablábamos al principio, de ser el que guíe ese hogar. Y vos vas a hacerlo confiando en las promesas de Dios y confiando en que Dios no va a permitir que nada pase en ese hogar que vos no estés preparado para enfrentar. Sea lo que sea que estés viviendo, lo que sea que sean los desafíos para poder vivir un hogar cristiano, el Señor te equipa para poder hacerlo. Entonces vos vas a vivir los principios bíblicos, confiando en el Señor y con esta esperanza de que el Señor obre a través de tu confianza, tu fe y tu obediencia para que este hogar sea todo lo que Él planeó que este hogar sea. Entonces, un hogar cristiano se ve así. Un hogar cristiano se ve con un líder piadoso que entiende la realidad del pecado y que puede guiar en medio de la dificultad del pecado, en el proceso de la santificación, a toda esta familia, entendiendo los principios bíblicos, confiando en las promesas del Señor y avanzando por la fe, tomando su rol y guiando a esta familia hacia lo que Dios diseñó que esta familia sea. Así se ve un hogar cristiano. Un hogar cristiano no es un hogar que mágicamente, por el hecho de que vos estés en Cristo o relacionado al pueblo de Dios, se va a convertir en un hogar ideal. El hogar cristiano es un campo de batalla. Y vos tenés que entender este principio y abrazarlo, porque a vos te va a tocar liderar a tu familia en la batalla, ¿sí? Cada día. Hay mucho más que tiene que ser un hogar cristiano, pero eso va a quedar de tarea. Porque todos estamos en grupitos de rendición de cuenta y todos estamos leyendo libros y tratando los temas que estamos estudiando en los libros. Pero una de las cosas que nos propusimos este año fue crear un poquito más de unidad en todos los grupos,
dando, a partir de acá, a partir de esta reunión, tareas que se puedan tratar en esos grupitos. Entonces, lo que vamos a hacer es que de las 4 semanas del mes, 2 semanas se van a usar para charlar sobre lo que estamos hablando acá y hacer tareas que le vamos a ir dando desde acá. Y 2 semanas la van a usar para tratar los libros que están estudiando juntos, ¿sí? Y de esa manera vamos a poder dar seguimiento y tener esta unidad juntos. Así que para la semana que viene, este mes que viene, le voy a dar un trabajo práctico, se lo voy a enviar ahora por mensajito, pero mira, tienen 3, 6, 9, 10 versículos que van a leer, donde van a describir lo que estos versículos tienen que enseñarnos en cuanto a la vida espiritual en el hogar. ¿Cómo se ve la vida espiritual en el hogar? Le voy a dar 10 versículos para que describan cómo estos versículos nos informan de cómo se debe ver la vida espiritual en el hogar. Y les voy a dar 3, 6, 9, 10, 12 versículos que ustedes van a señalar la manera en la que estos versículos sugieren que una familia puede servir juntos a Dios. Estamos viendo cómo se ve un hogar cristiano y hablamos del primer principio: en este hogar cristiano se va a lidiar con el pecado, pero hay 2 conceptos más. Quiero mostrar cómo se ve una vida espiritual, familiar, y también cómo se ve un propósito de adoración familiar, un objetivo de servicio a Dios en conjunto como familia. Una familia enfocada en la gloria de Dios, una familia enfocada en los propósitos de Dios, cómo se ve. Así que hay 12 versículos que ustedes van a leer y van a anotar principios juntos y los van a charlar. ¿Sí? Dale. Cada uno de los versículos lo van a leer y van a charlar juntos y van a decir qué vemos en este versículo, cuáles son los principios, conceptos que vemos que hacen a un hogar y su ambiente espiritual. Y después el otro, el hogar y su enfoque de servicio a Dios, de vivir para la gloria de Dios. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Agreguemos uno más. Toda esta lista sería buenísimo hacerlo primero en familia y en esos grupitos simplemente compartirlos. Buenísimo. Hagámoslo de esa manera entonces. Yo se los hago llegar. Gracias por sumar tarea, pero viene bien. Entonces lo usan como una guía para charlarlo en familia. Así sacamos los principios de acá y después los comparten con el grupito de hombres. Bueno, oramos y terminamos. Padre, gracias por este tiempo que nos regalas cada mes para compartir sobre estos temas y ser de edificación unos a otros, estimularnos a seguir avanzando, creciendo como hombres, liderando nuestro hogar. Y te pedimos tu gracia, Señor, para poder hacerlo. Tú conoces nuestros temores, la inseguridad que tantas veces gana el control de nuestras decisiones, la pereza, el egoísmo, que nos quitan la bendición de poder ver tu obrar en nuestras familias a través de nuestro ministerio y nuestra tarea fiel. Líbranos, Señor, de nuestro propio pecado. Ayúdanos a avanzar. Y te ruego que sigas edificando la vida de cada uno de nosotros para que podamos llevarte gloria a ti. Gracias, Señor, por las personas que nos instruyen también. Gracias por los libros que nos das, que sirven tanto, hombres que han también caminado antes, que nos muestran aún en tu palabra principios que antes no habíamos visto, no habíamos entendido. Gracias, Señor, por permitirnos con los hombres abrir estos libros también y crecer leyendo de estos hombres, pero sobre todo, Señor, gracias por tu palabra.
porque en ella están las respuestas, en tu palabra está la verdad que va a dar confianza y solidez a nuestro liderazgo en el hogar y que van a permitir, Señor, que nuestra vida sea transformada. Gracias por confrontarnos y ahora ayúdanos, Señor, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Y te encomiendo estas semanas que vienen, donde vamos a estar tratando estos temas y otros. Usa la comunión de la iglesia, la vida de cuerpo, las conversaciones entre nosotros para seguir equipándonos y moviéndonos a la madurez. Te encomendamos todo esto a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.